Cuando vimos política monetaria, desde luego que estábamos refiriéndonos, entre otras cosas, a la oferta monetaria y a la demanda de dinero. Sobre esas cuestiones debo hacer algunas aclaraciones para completar el análisis. Cuando hablamos de oferta de dinero, en la terminología que utilizan los bancos centrales de todo el mundo, se considera que la oferta de dinero tiene distintas formas que están relacionadas con la liquidez, es decir, con la transformación de los bienes en dinero. Y estas formas se las llama M1, M2, M3 y otras denominaciones que no voy a mencionar. M1 son los billetes y monedas que están en manos del público, más los depósitos a la vista, o lo que comúnmente conocemos como cuenta corriente. Es la forma más líquida de la oferta de dinero. M2 comprende a M1 y a eso se le suma las cajas de ahorro, que por algún motivo se consideran menos líquidas que una cuenta corriente. M3 abarca a M2 más los plazos fijos, que obviamente sí, ahí claramente hay menor liquidez, es decir, menor posibilidad del tenedor de ese activo de transformarlo en dinero en forma inmediata. Bien, esta es una clasificación, una división arbitraria, pero que tiene como propósito hacer estudios acerca del dinero que circula en la economía. Por el lado de la demanda de dinero, a partir del aporte de Keynes y de otros pensadores que no pertenecen a la economía política que se estudia principalmente en las universidades, me refiero a los marxistas, la demanda de dinero tiene tres formas también de presentarse. Uno es la demanda de dinero por transacciones, es decir, el deseo del público de tener dinero, de las personas, de tener dinero para atender la actividad comercial cotidiana, comprar bienes, servicios. Esa demanda de dinero está directamente influida por el nivel de actividad, es decir, por la evolución del PBI o de la renta, como ustedes quieran. De esta forma, si la actividad económica crece, es decir, si el Producto Bruto Interno crece o sus distintas denominaciones, la demanda de dinero de este tipo crece y viceversa. Otra forma de demanda de dinero se denomina demanda de dinero por precaución. Es más difícil de asir, de dominar. Es una demanda que tiene que ver con el temor al futuro. Por ejemplo, son las distintas formas de seguro que las personas humanas o las personas jurídicas toman para atender sus posibles situaciones de quebranto en el futuro. No hay una variable económica como en el caso anterior que determine esa demanda por precaución. Es una demanda por si las moscas, para decirlo de manera vulgar. Y la tercera, que incorporó el pensamiento keynesiano, es la demanda por especulación. Esa demanda por especulación es la demanda de dinero que tiene que ver con la tasa de interés, pero esa relación es una relación inversa. La tasa de interés crece, la demanda de dinero por especulación decrece. Y viceversa, la tasa de interés cae, la demanda de dinero por especulación aumenta. Tiene que ver con esta forma de demanda de dinero, obviamente, principalmente con la acción de los empresarios o los capitalistas que tienen capacidad de ahorro y que frente a determinadas circunstancias, datos de la realidad, principalmente esta tasa de interés que les estoy mencionando, la que surge del mercado de bonos y del dinero,
representa esas opciones, ese costo de oportunidad que tienen los empresarios o quienes tienen capacidad de ahorro para salir de la economía real, de la producción o consumo de bienes y servicios, e irse a ese otro mercado del dinero para preservar el poder adquisitivo del dinero que posee. Bien, esto era para completar el tema del mercado de activos o mercado del dinero. Ya estamos entonces en condiciones de poder unir los dos mercados que hemos estado analizando, el mercado o la economía real y la economía monetaria o de activos, distintas denominaciones para decir lo mismo. Y entonces ya podemos completar un cuadro de interrelación entre ambos mercados, es decir, no hay posibilidad de pensar en el capitalismo en el hecho de que un mercado y otro son dos campos absolutamente distanciados, sino que están interrelacionados y ahí la tasa de interés de la cual hablamos juega un papel clave. Como siempre pasa en este modelo que estamos usando de demanda agregada, oferta agregada, cualquier análisis que hagamos siempre parte de una situación o punto de equilibrio, ya sea que hablemos dentro de un país, dentro del mercado nacional, o hablemos a nivel internacional. Cualquier cambio que se produzca en alguna variable macroeconómica es producto o es consecuencia de una situación que rompe el equilibrio. O para decirlo de otra manera, siempre partimos de un punto de equilibrio. Cualquier análisis que se haga parte de esa situación. Profe, Sí, y eso hace que se desplace el punto de equilibrio, ¿no? eso hace, que es lo que voy a comentar ahora, que lleguemos a un nuevo punto de equilibrio. Esto es lo que el modelo, a esta altura del análisis, nos está incorporando, rompiendo con la visión keynesiana que yo les mencionaba inicialmente, o modelo del gasto, modelo del multiplicador. Suavemente va el modelo, sin decirlo, rompiendo con los presupuestos keynesianos. Recuerden ustedes, para Keynes lo único que importaba era el corto plazo, para Keynes no existe la posibilidad del equilibrio con pleno empleo de los factores productivos, y siempre la economía funciona con algún o todos los factores productivos con algún grado de desempleo. Bien, el modelo empieza lenta pero imperceptiblemente a alejarse de esos presupuestos y nos va llevando o retrotrayendo al mundo anterior a Keynes, desde el punto de vista académico, del pensamiento, a un mundo en el cual al equilibrio se puede llegar inevitablemente, o se llega inevitablemente. Entonces, ustedes van a ver en los libros de texto, Nokinen, Samuelson, que son los autores justamente que le estoy respondiendo a Camila, que tienen que utilizar principalmente, hay otros en la bibliografía, pero yo me basaría en ellos para responder el segundo parcial. Nos dicen que, bueno, si se produce, veamos así, un desequilibrio en el mercado, en la economía real, por ejemplo, un exceso de oferta, esto es, la renta o el producto, por algún motivo que no nos importa, se hace mayor que la demanda efectiva o demanda agregada, los empresarios van a ver que no pueden colocar su producción de bienes y servicios como antes. Va a haber un exceso de producción en el mercado. Y entonces tendrán abarrotadas sus existencias de mercancías al interior de las empresas, por lo tanto se producirá una caída de la producción, y ya de por sí eso significará una tendencia a volver al equilibrio, pero al mismo tiempo, esto es lo que
me interesa señalar, va a afectar esta caída de la actividad económica sobre el mercado de dinero, sobre el sector monetario. ¿Cómo? Bueno, por lo que les acabo de decir antes, los cambios en la renta afectan la demanda de dinero por transacciones. En este caso, cae la demanda de dinero por transacciones, porque cae la actividad económica. Si cae la demanda de dinero, se produce un desequilibrio en el mercado de dinero. La demanda es menor que la oferta. ¿Y esto qué significa? Que habrá un exceso de liquidez. Exceso de liquidez quiere decir más dinero del que debería haber circulando. ¿Qué pasa cuando ocurre eso? Los tenedores de ese exceso de dinero, que son los que llevan adelante, dirigen el proceso económico, los empresarios, irán con ese dinero que tienen en sus manos y que no tienen destino a comprar bonos. Como siempre les digo, o ya les dije, o intento decirles ahora, hablar de bonos es hablar de toda la especulación financiera que existe en los mercados de activos. Usamos los bonos en el modelo como una especie de representatividad de lo que pasa en esos mercados. La demanda de bonos, la compra de bonos, va a hacer que el precio de los bonos suba. Recuerden siempre, partimos de una situación de equilibrio entre la oferta y la demanda. Si crece la demanda, el precio de esos bienes, de esos activos en realidad, mejor dicho, sube. ¿Y qué decíamos que pasaba con la tasa de interés? Si el precio de los bonos sube, la tasa de interés va a caer. ¿Y qué importa de la influencia de la tasa de interés? Y el hecho de que la tasa de interés actúa sobre la inversión privada. Como habíamos visto, la inversión privada, es decir, la demanda de bienes de capital por parte de las empresas para llevar adelante la producción, depende de la relación entre sus expectativas dadas por el término eficacia marginal de capital y esa tasa de interés. Si la tasa de interés sube o baja, va a afectar esa inversión. Bueno, en este caso decimos que la tasa de interés bajó. La inversión privada sube, la demanda agregada se recupera y entonces de una situación original de desequilibrio, por la recuperación de la demanda agregada más el proceso anterior, llegaremos a una situación de equilibrio en definitiva. Esta idea entonces de cómo los mercados de activos y de bienes interactúan entre sí, cómo se influencian entre sí. Clave, la tasa de interés. Ahora bien, como el modelo no puede evitar decir, y lo explica, el Estado, o el gobierno, mejor dicho, de turno, y el Estado, porque el Banco Central no forma parte del gobierno, actúan sobre la economía mediante sus distintas políticas. La política comercial, que es la política que actúa sobre el comercio exterior, mediante aranceles, o sea, impuestos a la importación de bienes, subsidios, esto es, devoluciones a los empresarios que exportan, política comercial, política monetaria, que ya vimos, con las herramientas que tiene el Banco Central, y política fiscal. Concentrémonos en la política monetaria y la política fiscal para después abordarlas en una economía abierta. Antes de entrar en una economía abierta, es decir, de incluir el tipo de cambio o el régimen de tipo de cambio para analizar estas situaciones, veamos cuáles son las opciones de política monetaria y de política fiscal que tienen los gobiernos o los estados. Como les dije alguna vez, o espero haberles dicho, uso el término Estado o gobierno indistintamente cuando en realidad no lo son. No es indistinto uno u otro, son distintos.
Bueno, la política monetaria tiene dos opciones en el modelo. Por supuesto, ustedes se van a ceñir al analizar la realidad a lo que el modelo dice. Yo lo estoy haciendo también. La política monetaria tiene dos opciones, o es restrictiva o es expansiva. ¿Qué quiere decir que una política monetaria sea restrictiva? Bueno, que trata de eliminar liquidez del mercado, es decir, reducir la oferta monetaria. ¿Cómo actúa esa política monetaria? ¿Cómo logra ese objetivo de secar la plaza, de sacar dinero? Bueno, tratando de actuar sobre la oferta de dinero para que la tasa de interés se eleve, para que con ello caiga la inversión privada y con eso una caída de la demanda agregada. Cuando esto ocurre, el efecto buscado es la recesión. La recesión, es decir, el caído del nivel de actividad. Aunque les parezca mentira, el modelo y la realidad política de los países a veces conducen a esas políticas, con ese objetivo. Y una política monetaria suave o expansiva busca lo contrario, es decir, provocar una caída de la tasa de interés y con ello que la inversión privada crezca y se expanda la economía. Esto con respecto a la política monetaria. Con respecto a la política fiscal, voy a incorporar algún concepto que hasta ahora creo no haber incorporado, o dos conceptos. Olvídense del término que está abajo, que es la denominación de la moneda tailandesa. Estos conceptos, estos términos en inglés, crowding out, crowding in, crowding out. Si ustedes manejan el inglés o lo ven en un diccionario inglés-castellano, crowd es aullar. Como ustedes se imaginarán, para aquellos que manejan el idioma inglés, es muy común en ellos la existencia de phrasal verbs, es decir, expresiones idiomáticas que no deben ser leídas en forma textual. Crowding out significa efecto desplazamiento y crowding in lo contrario. ¿Qué quieren decir? Bueno, esos conceptos surgen del análisis del modelo, ya alejado todo pensamiento keynesiano, cuando analiza las posibilidades que nos da la política fiscal, que como ustedes saben, esencialmente se expresa a través de la variable gasto público que integra la demanda agregada y eventualmente a través de la tasa impositiva. Bueno, también acá hay dos opciones: la política fiscal dura o restrictiva y la política fiscal suave o expansiva. Veamos la primera, una política fiscal dura. ¿En qué consiste? En bajar el gasto público. Sí. ¿Qué me quería preguntar? Bajar el gasto público tiene como efecto, como el gasto público es una variable autónoma de la demanda agregada, hacer caer la demanda agregada. Y por el efecto que tiene sobre el mercado de dinero, de bonos, la caída de la demanda agregada, ¿cómo actúa? Hace caer la demanda de dinero y finalmente esto provoca un aumento de la demanda de bonos, sube el precio de los bonos, cae la tasa de interés, la inversión privada aumenta, la demanda agregada se recupera. Ese es el efecto crowding in.
Es decir, es una política fiscal recesiva donde el Estado se retira de la actividad dándole lugar a la inversión privada. Ese es el efecto crowding. Al revés, el efecto crowding out consiste en, a través de la expansión del aumento del gasto o inversión públicas, expandir la demanda agregada, hacer, por lo tanto, que suba la tasa de interés. Eso afecta a la inversión privada, cae finalmente la demanda agregada en el aspecto que tiene que ver con la inversión privada. Ese es el efecto crowding out, o efecto desplazamiento. Como si habrán visto en los textos, las políticas fiscales que traen aparejado algún grado de déficit fiscal son clasificadas en función del hecho de si estamos en presencia de un cuadro recesivo o de un cuadro expansivo de la actividad económica. Pero esencialmente la distinción de crowding out y crowding in es la que les acabo de mencionar. Pero todo esto tiene un grado de relatividad porque estoy hablando de una economía cerrada. Cuando le damos un mayor grado de realismo al análisis, es cuando incorporamos el sector externo. Y cuando incorporamos al sector externo, aparecen una serie de nuevas realidades que debemos contemplar. Una de ellas son los regímenes de tipo de cambio que estemos evaluando o que estemos analizando. De nuevo, tipo de cambio fijo, que es aquel tipo de cambio que está determinado por una ley, que dice cuánto vale la divisa en términos de la moneda local, y el tipo de cambio flexible o flotante, en estos casos siempre puro, donde el Banco Central no interviene, y el precio de la divisa lo define la oferta y la demanda justamente de dólares, yens, o sea, la moneda fuerte respecto a la moneda nacional. Este primer aspecto, el régimen de tipo de cambio, según cual sea, determinará lo que pase en la economía local. Un segundo aspecto que el modelo se ocupa de discernir es que presuponemos que hay libre movilidad de capitales a nivel internacional. Es decir, que si viene un inversionista del exterior a comprar activos o bienes reales o bienes o empresas al país, hacer una inversión, lo puede hacer sin temor a que cuando quiera retirar sus beneficios o toda su inversión, existe una norma que le impida hacerlo o que lo retrase en ese sentido. En realidad, en la Argentina hemos tenido todo tipo de situaciones. Hoy por hoy, y en general en la situación dominante en los países como la Argentina, es decir, los países no desarrollados, existen normas que restringen la libre movilidad. Pero en el modelo, bueno, por razones de comodidad, porque es más difícil poder sacar conclusiones si hay restricciones, vamos a suponer que existe libre movilidad de capitales. Y entonces, en ese contexto, podemos analizar en forma más cómoda qué pasa con la tasa de interés local en relación a la tasa de interés internacional. De nuevo, siempre consideramos que partimos de una situación de equilibrio, incluso en este aspecto. Es decir, para decirlo, sí. ¿La tasa de interés es la que La de los bonos. el Banco Central... La de los la de bonos. los bonos. Sí. Entonces, Ok.
pónganle, ¿qué quiere decir que hay un equilibrio? Y que la tasa de interés que existe en la Argentina es igual a la tasa de interés que pagan los bonos o las letras del Tesoro norteamericano, por ejemplo, que es el mercado financiero más importante del mundo, digamos. Una locura lo que estoy diciendo, ¿no es cierto? Es la realidad, pero hipoteticemos que sea posible que exista igualdad, es decir, ambas tasas de interés, una en pesos y otra en dólares, transformadas por el tipo de cambio y medidas en términos reales, por una canasta de bienes, son iguales. Bueno, ¿qué pasa si de repente la tasa de interés local, por alguna razón, no importa cuál, aumenta? Bueno, se produce un desequilibrio. ¿Qué efecto tiene? Bueno, van a entrar inversores del exterior atraídos por esa tasa de interés. Van a entrar dólares, para decirlo brutalmente. Esos dólares entran al sistema financiero local, se transforman en pesos. Es decir, se venden en el mercado local y se transforman en pesos. ¿Qué pasa cuando hay más dólares de los que había antes? Bueno, como pasa con cualquier activo en este mundo hipotético, el tipo de cambio cae, es decir, el dólar. Supónganse, si el dólar era, un dólar equivalía a 160 pesos, como está ahora en el blue, pasa a 120, cae el tipo de cambio. ¿Qué efecto tiene? Bueno, primero, en la economía real afecta el comercio exterior. Las exportaciones nuestras se hacen más caras, las importaciones se hacen más baratas, o sea, caen las exportaciones, suben las importaciones. ¿Qué pasa cuando ocurre eso en la demanda agregada? Es decir, que tendemos a un déficit comercial. Bueno, cae la demanda agregada. La demanda agregada arrastra a la renta, al producto. Arrastra, ¿qué quiere decir? Tiene un efecto inmediato sobre la actividad económica. Si cae la demanda agregada, cae la actividad económica. Cae la renta, para decirlo en el modelo. Si cae la renta, la demanda de dinero por transacciones cae. ¿Qué pasa con los especuladores? Se van a la compra de bonos, se retiran del dinero, se van líquido, demandan bonos. Si demandan bonos, el precio de los bonos sube, la tasa de interés baja y volvemos al equilibrio. Un cuentito de hadas. Ahora bien, como yo les decía, ¿qué pasa con cada tipo de cambio? Bueno, si no es lo mismo que exista tipo de cambio flexible que tipo de cambio flotante. Si hubiera tipo de cambio, perdón, fijo o flotante. Si hay tipo de cambio fijo, esa situación que les mencioné, la tasa de interés local se ubica por arriba de la internacional. Profe, hay una pregunta que está buena, Sí, dice, ¿tampoco es conveniente que el dólar baje entonces? claro, desde el punto de vista de este análisis no conviene que el dólar baje, pero acá no estamos contemplando el proceso inflacionario. Estamos suponiendo que los Sí, precios no son alterados. sí, Eh, dentro del modelo. claro, Sí. después lo vamos a incorporar. ¿Por qué? Porque cuando yo les hablaba de la oferta y la demanda de dinero, en realidad ustedes van a ver en el texto, los textos, que la oferta de dinero se puede leer de dos maneras, como oferta monetaria nominal y como oferta monetaria real.
Cualquier variable se puede ver así. Si ustedes trabajan y cobran un salario, ese es el salario nominal. Si ustedes miden ese salario en términos de su poder adquisitivo, es decir, frente a una canasta de bienes que suelen demandar, estamos hablando del salario real. Con la oferta monetaria se hace lo mismo. Se la suele medir como en términos nominales, es decir, por la cantidad de dinero, de billetes y monedas circulando, o en términos reales. Paulatinamente en el modelo la vamos a leer como oferta monetaria real, es decir, afectada por el nivel de precios. Todavía no, pero al final del modelo vamos a incorporar los precios. Ok, profe. Entonces, les decía, con tipo de cambio fijo, ese desequilibrio entre las tasas de interés local e internacional, con tipo de cambio fijo, conduce a un aumento de las reservas. Entra más dólares que antes. Con tipo de cambio flotante, digamos, lo que ocurre es que va a haber un superávit comercial, va a subir el tipo de cambio y eso empujará la actividad económica. Entonces, ahora estamos en condiciones de poder llegar al final de este análisis antes de entrar en el análisis de la oferta agregada. Para terminar con este análisis de las políticas económicas, y esperando que no haya desfallecido nadie, hay 25 sobrevivientes, voy a hacer yo lo que estoy haciendo, usando un machete, que es el libro de O'King, que me viene muy bien en este sentido, para explicarles, sin necesidad de gráficos, ni de descripciones matemáticas, el proceso que se da en la economía de un país con Estado y con relaciones con el exterior. Es decir, el modelo completo, una economía abierta con sector gobierno. ¿Y a qué quiero llegar? A lo que quiero llegar es para ver en forma completa ahora qué incidencia tiene la política fiscal y la política monetaria según el tipo de cambio que rija en un país. Entonces, voy a analizar primero la política fiscal con tipo de cambio fijo, con tipo de cambio flexible, y luego la política monetaria con ambos regímenes de tipo de cambio. Una vez hecho esto, si no hay mayores preguntas, empezaría a desarrollar la oferta agregada. Entonces, vamos a trabajar así. ¿Qué pasará en una economía abierta con una política fiscal siempre expansiva? Es decir, el Estado gasta, invierte, aumenta los salarios de los empleados públicos, bueno, todo lo que tenga que ver con una expansión de ese componente autónomo de la demanda agregada. Bueno, primero, como partimos de una situación de equilibrio, ustedes van a ver en los libros de texto que uno de los efectos que produce es el déficit público, el déficit fiscal. No se asusten por esto, porque como les decía antes, depende de qué situación económica estemos viviendo. El mismo modelo nos dice que no es lo mismo tener un déficit, como ellos lo llaman, cíclico, que un déficit estructural. Es decir, un déficit cíclico es algo coyuntural, es una situación recesiva que requiere de la intervención del Estado. Y un déficit estructural es algo de largo plazo.
¿Cómo puede ser que yo hable de largo plazo en este modelo cuando Keynes despreciaba el largo plazo? Porque hemos abandonado a Keynes. ¿Hay en algún momento alguna mención en el modelo al hecho de que se está saliendo del planteo keynesiano hacia otros planteos? No. Esa es la trampita ideológica de este modelo. ¿Y por qué lo usamos entonces? Si hay una trampita ideológica. Porque es un buen modelo. A ver, si, teniendo esta salvedad, este conocimiento, podemos avanzar tranquilos sabiendo en qué pantano nos estamos metiendo. Bueno, este comentario que les estoy haciendo es un comentario simplemente para que manejemos intelectualmente este modelo sin ningún tipo de reserva. Bueno, avancemos. Hablemos de la política fiscal expansiva, déficit público, es decir, el gasto es mayor que la recaudación. ¿Qué efecto tiene sobre la economía real? Bueno, si aumenta el gasto, como este es un componente de la demanda agregada, esta se incrementa, arrastra la actividad económica, aumenta la producción. En el modelo aumenta la renta o el producto. Crece la demanda de dinero por transacciones. Se desequilibra el mercado de dinero. Hay falta de liquidez. Los especuladores ven la posibilidad de vender los bonos para hacerse de ese dinero que necesitan para atender la demanda de dinero. Venta de bonos. Cae el precio de los bonos. Sube la tasa de interés local, que antes estaba en equilibrio con la tasa de interés internacional. Siempre se parte de una situación de equilibrio. Bueno, llegado a este punto, dependerá cuál sea el régimen de tipo de cambio, las consecuencias. De nuevo, se produce un desequilibrio entre la tasa de interés local y la tasa de interés internacional. La local es mayor que la internacional. ¿Qué pasa si hay tipo de cambio flexible o flotante puros? Bueno, entran capitales del exterior porque están atraídos por una tasa de interés local mayor que la internacional. Compran, entran dólares, se transforman en pesos, es decir, demandan pesos. Entonces, el precio se encarece, el peso se encarece respecto al dólar. Es lo mismo que decir que cae el tipo de cambio, como les decía antes. Un dólar era 160, ahora un dólar es 100. Habrá déficit de la balanza comercial. Caen las exportaciones, suben las imports. O para decirlo en términos del modelo, caen las exportaciones netas. ¿Qué pasa cuando ese componente de la demanda agregada cae? Y cae la demanda agregada, cae el nivel de actividad. La demanda de dinero por transacciones cae. Entonces, esto hará que la tasa de interés caiga a largo plazo, habrá un aumento de la inversión privada que compense a largo plazo la caída del nivel de actividad, la caída de la demanda agregada. Para decirlo de otra manera, cuando hay tipo de cambio flexible, una política fiscal expansiva, al menos en el corto plazo, no nos conviene. Es contraproducente. ¿Qué pasa si hay tipo de cambio fijo? Bueno, los capitales ingresan porque la tasa de interés era mayor que la internacional. De nuevo, entran dólares, se transforman en pesos, aumentan las reservas.
El tipo de cambio no se ve alterado, porque está fijado por ley. Simplemente aumenta las reservas. Hay más dinero de lo que se necesita, pero lo importante es que aumentan las reservas y en un régimen de tipo de cambio fijo, lo más importante es que las reservas aumenten. O sea, que el Banco Central tenga las suficientes reservas en divisas para atender la demanda de las mismas por parte del mercado. El modelo presupone, por primera vez, que esto puede traer aparejado un aumento de los precios, por el aumento de la circulación de dinero, pero es una especulación. De nuevo, entonces, una conclusión. Con tipo de cambio fijo, conviene tener una política fiscal expansiva, o para decirlo al revés. Si yo quiero aplicar una política fiscal expansiva, tengo que tener, solo conviene hacerla si hay tipo de cambio fijo. Para darles un ejemplo internacional, histórico de la Argentina. Cuando el gobierno de Menem o el gobierno de la Rúa, como el Banco Central no podía tener una política expansiva porque estaba restringido por el régimen de tipo de cambio, la forma que tenía el gobierno de expandir la economía es gastando. Y eso es lo que hizo. Ahora veamos la política monetaria en ambas circunstancias. Bueno, actúa exactamente al revés. De nuevo, con la política fiscal expansiva es recomendable cuando hay tipo de cambio fijo. La política monetaria expansiva es recomendable cuando hay tipo de cambio flexible. En las mismas circunstancias, con tipo de cambio flexible, entran dólares del exterior, el dólar se hace, el tipo de cambio aumenta, ¿cuándo? Supongamos, por ejemplo, que la tasa de interés local se hace producto de que la tasa de interés local cae respecto a la tasa de interés internacional. Salen capitales, sube el tipo de cambio, tendremos superávit comercial externo, aumentan las exportaciones netas, crece la actividad económica, habrá un efecto crowding out porque sube la tasa de interés, pero con política monetaria expansiva, con tipo de cambio flexible, el resultado es una mejora en el nivel de actividad y vía el sector comercial externo. Con tipo de cambio fijo, en cambio, siempre está el peligro de que esa salida de capitales sea de tal magnitud como producto de que la tasa de interés local es menor que la internacional, que el Banco Central se quede sin reservas. Y entonces subirá la tasa de interés y la inversión local se irá al demonio. Con tipo de cambio fijo, la política monetaria, es decir, que el Banco Central tome medidas de política, no es recomendable. Bien, todo lo que hemos visto hasta ahora fue para explicar cómo funciona la demanda agregada y cómo afecta la política del Estado a la demanda agregada. Hasta ahora hemos analizado esta función de demanda agregada como la demanda que desarrolla la sociedad a cada nivel de precios. Así que estamos en condiciones de
ahora sí, de pensar, ya que hablamos del mercado de dinero y el mercado de bienes, que la demanda agregada se construye a partir de la interrelación entre el mercado de dinero y el mercado de bienes. ¿Cómo? Bueno, como producto de los desequilibrios que se producen en el mercado de dinero, entre la oferta monetaria real y la demanda de dinero, que provocan movimientos en la tasa de interés, cambios en la inversión privada que determinan nuevos niveles de la demanda agregada. Así que la demanda agregada se construye como infinitos puntos que relacionan o determinan cuánto se produce en la economía a cada nivel de precios. Bien, hasta acá el problema de la demanda de dinero. El modelo ahora tiene tres funciones: la demanda agregada, la oferta agregada y la renta de pleno empleo. Hasta aquí hablamos de la demanda agregada. Ahora vamos a hablar de la oferta agregada. Pero antes de hablar de eso, ¿por qué no hacemos distintas consultas? Todavía tenemos una hora de trabajo, a ver si hay alguna duda que me quieran, o alguna cuestión que me quieran consultar. Sí, una pregunta, profe. Cuando el Estado gasta mucho y se produce mucha actividad económica, vamos a decir, de bienes y servicios, ahí es cuando se demanda dinero y aumenta la tasa de interés Sí, para atraer capitales. sí. El modelo sintetiza la realidad, la simplifica. Sí, sí, Hay un montón de variables que no están acá presentadas. Y no, es no. imposible presentarlas porque si no, ya bastante confuso es el modelo como para poder incorporar más cuestiones. Pero a grandes rasgos eso, sí, Sí. ¿Esa tasa que aumenta es de los bonos? sí. O... Pero es lo mismo, Ay, ah, que esa tasa de interés es la tasa de los bonos y es la tasa de interés del mercado de dinero. Es equivalente, solo que actúan al revés. Cuando aumenta la demanda de bonos es porque se retira dinero del mercado y viceversa. Cuando aumenta la sí, oferta de bonos hay más dinero en el mercado. Pero esa tasa de interés es un precio del mercado de bonos y es un precio del mercado de dinero. Es la misma tasa de interés. sí, sí, porque me confundo con tasa de interés del bono y tasa de interés esa que el banco le imponía a los bancos, el Banco Central le imponía a La los tasa de bancos. redescuento. No, eso es otra Sí. cosa. No. La tasa de redescuento es una tasa de interés específica para esas operaciones comerciales, de descuento de pagarés o de cheques diferidos. No es otra No, cosa. no, la de reserva legal, cuando quiere disminuir o Sí. aumentar la cantidad de dinero. No, pero ahí no es una tasa de interés, sino es un porcentaje que que el Banco Central le pone a los bancos que tienen que guardarse, que no pueden prestar, y mejor dicho, no guardar, le tienen que entregar al Banco Central porque no lo pueden prestar. No es una tasa de interés, es un coeficiente, un porcentaje sobre los depósitos que reciben. Ah, ok, listo. Para no confundirme, me estaba Claro, confundiendo con eso. lo que pasa en la realidad, y bueno, ya me obligás a decirlo, para que, para que parezca menos loco, a veces el Banco Central remunera a los bancos comerciales por ese dinero que le saca. Pero es otra cosa, no tiene nada que ver con la tasa de interés de los bonos. ¿Qué más?
Bueno, entonces, Yo así, a lo criollo, dale. profe, Bueno, como dijiste, dicho a lo criollo, si el dólar baja, automáticamente salen corriendo a comprar bonos. ¿Eso es así? En vez de invertir en moneda extranjera, uno sale corriendo a comprar bonos sí, para cubrir. esa es una posibilidad, pero en el modelo, la, la- la reacción, el modelo contempla ese cambio en el tipo de cambio en la acción que tiene sobre la balanza comercial. Vos vas a ver que cada vez que se muestra, se dice que cambia el valor del dólar, es decir, el tipo de cambio, el efecto que se analiza es cómo repercute en el comercio exterior. ¿Sí? Pero en la práctica, por supuesto, hay un proceso de permanente especulación entre salir del dólar, entrar al dólar en la Argentina e ir a los bonos. Pero tengan en cuenta lo siguiente, hay bonos que están ajustados o medidos en dólares. Así que no es tan sencillo ese movimiento, no es tan puro, porque yo puedo obtener dólares por la compra o venta de la divisa, por la compra de la divisa, o lo puedo obtener comprando bonos. Por ejemplo, bonos en pesos que se ajustan por el tipo de cambio y que al final cuando yo vendo ese bono, me reconocen, o un plazo fijo, me reconocen en dólares de ese momento. ¿Se entiende? Sí, más o menos vamos captando. Bueno, Yo preguntaba porque en el primer, cuando usted explicó el primero me había perdido, porque aumenta esa tasa de interés de los bonos y sí. después hay una tasa que nombró que cae, que no me acuerdo cuál es. Sí, sí, cuando yo les expliqué la política monetaria, hice al revés. En lugar de decirles que sube la tasa de interés local, les digo que baja la tasa de interés local. Esto para que Ah, vean que las dos posibilidades existen. Una variable que sube también puede bajar. ¿Sí? ok. Porque hay solamente dos compañeros que están preguntando, y el resto, Profe, yo le quería hacer una pregunta. sí. Porque cuando empezamos a ver lo de política monetaria, había algunos conceptos bueno, que más o menos los había visto en otra materia que era bancos y seguros. Y nada, y estuve leyendo para más o menos acordarme algunas cosas, porque más o menos está un poco fresco eso. Y por lo que vi, o sea, leyendo, el banco también podría, cuando hace el encaje, en realidad no puede, porque no es una facultad de él, decir que, por ejemplo, que las empresas parte del encaje lo hagan para una obra o para, no sé, para hacer algo. Por ejemplo, estaba pensando en el gasto público. Pero lo que sí puede hacer es orientar. ¿Qué puede hacer? Por ejemplo, decir, en vez de hacerle un 20% de encaje a una empresa, por ejemplo, hagamos un caso, decir, bueno, dame el 10% y el otro 10% lo podés, si querés, hacer para un gasto público. Y No, así. no, pero esperen un cachito, para un cachito. Hay una confusión ahí. El encaje o cualquier otra herramienta que imponga el Banco Central no es a las empresas, sino a un cierto tipo de empresas, que son los bancos. O sea, el Banco Central no actúa sobre el sector privado no financiero, actúa sobre el sector privado o público financiero. Entonces, el encaje es sobre el sector, es sobre los bancos, sobre el Banco Nación, sobre Santander Río, públicos o privados, no sobre las empresas. Entonces, eso que vos estás mencionando no tiene que ver con el encaje, sino que tiene que ver con otro tipo de medidas que toma el Estado, no el Banco Central en particular, Sí. sino otros sectores del Estado. Sí, el Banco Central se encarga de todo el sistema financiero. Exacto. Sí. Sí. Quiere decir esto que es imposible a ver,
para completar la respuesta. ¿Quiere decir que esto es imposible, que el Banco Central se preocupe por el tema de la producción? No, no, para nada. Lo que puede hacer, pero lo hace a través de los bancos comerciales, no directamente sobre las empresas. Es decirle al banco comercial: vos de los créditos que das, tal porcentaje de los créditos se los tenés que dar a las pymes, o a las pymes de tal región, que yo quiero como Estado desarrollar. Por ejemplo, de tu cartera de créditos, no sé, el 10% se lo tenés que dar a las empresas radicadas en Tierra del Fuego o en la Patagonia. ¿Y por qué eso? Y bueno, porque son regiones del país, ustedes saben, el país, ustedes a lo mejor en la televisión, en los diarios, etcétera, habrán visto que se suele dibujar al país como si fuera la bandera de Boca, es decir, la mitad del país es el amarillo, azul arriba, azul y abajo. Los azules, el norte y el sur, son los sectores más atrasados de la Argentina. Y el amarillo, que vendría a ser Mendoza, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, es la zona relativamente más desarrollada. Entonces el Banco Central le puede decir a los bancos comerciales: si vos tenés sucursales en las zonas azules, bueno, de esos créditos que vos otorgás, tal porcentaje se lo tenés que dar a cierto tipo de empresas, no a otras. En lugar de dárselas a, qué sé yo, a la familia Ledesma, que es la que tiene el monopolio del azúcar en el norte, se lo das a un pequeño productor de azúcar. ¿Qué más? ¿Otra pregunta? Bien, entonces me están dando pie, tengo una hora más o menos, a que yo empiece a trabajar con las cuestiones que tienen que ver con la oferta agregada. ¿Qué es la oferta agregada? Bueno, es la provisión, ¿cómo decirlo así? Es la provisión de bienes y servicios que las empresas están dispuestas a llevar al mercado a cada nivel de precios. El sustantivo que usé, la provisión, en los libros de texto será reemplazada por otra, pero el sentido es el mismo. Es la cantidad de bienes y servicios que las empresas están dispuestas a ofrecer a cada nivel de precios. Como ustedes están observando, o escuchando, todavía el nivel de precios es algo exógeno, es decir, es algo que condiciona tanto a la demanda agregada como a la oferta agregada. Cuando completemos el modelo, entre hoy y mañana, el nivel de precios surgirá del modelo. Ya no será exógeno, sino endógeno, es decir, provocada por la acción de las tres funciones macroeconómicas: la demanda agregada, la oferta agregada y la renta. Ahora, cuando hablamos de la oferta agregada, estamos hablando de las empresas. Y cuando hablamos de las empresas, tenemos que hablar de los problemas de las empresas, o de las variables macroeconómicas que tienen que ver con las empresas, y de los problemas que tienen que ver con las empresas. Y entonces ahí aparecen otras cuestiones que son distintas de las que aparecen en la demanda agregada. Así que ustedes en el parcial, cuando trabajan con demanda agregada, trabajan con variables distintas a las de la oferta agregada. ¿Cuáles son las variables que tienen que ver con las empresas? Los costos de las materias primas, el costo de la energía, los salarios, el empleo, el markup, o como ustedes lo hayan visto en alguna asignatura, es decir, la tasa de rentabilidad. Yo suele denominar markup, es decir, yo tengo un costo como
empresa y le aplico tal porcentaje para poner el precio de venta. Es una forma vulgar, rudimentaria, pero de hecho ocurre en el mercado. Después la economía se ocupa de explicarnos que ese markup en realidad tiene otra explicación, pero a este nivel del modelo lo vamos a considerar así. El empresario fija su tasa de rentabilidad. Así que hablar de todos esos problemas implica teorizar y explicarnos qué pasa con el empleo, qué pasa con los precios. Dos problemas centrales de la economía mundial y de la economía argentina. Empecemos con lo más fácil, probablemente, que es el tema del mercado de trabajo. Hay algo que el modelo no ha tenido que admitir. De la crítica que Keynes le hizo a los neoclásicos, hay algo que no ha quedado instituido como algo evidente, y es el hecho de que el mercado de trabajo, salvo para los sectores más, ¿cómo les puedo decir? Ustedes oyeron hablar de los libertarios, es decir, José Luis Esper, el del Quincho, ese economista. Milei. Milei. Sí, que era arquero de Chacarita, no sé. Lástima que no era buen arquero, se ve que no se ponía las manos para atajar, ¿no? Bueno, los libertarios son una banda de individuos que parece que son muy histriónicos, muy histriónicos, muy agresivos. Es una técnica que generalmente usan los sectores más extremos de la derecha, los sectores fascistas, en la Argentina ahora, pero en el mundo de hace tiempo, para tratar de arrastrar a sectores de la población que están desesperados, que están con problemas de empleo, de que no le alcanza la guita para llegar a fin de mes, y por lo tanto descreen de la política y consideran que todos los políticos son unos delincuentes, y ellos se presentan como lo distinto. Como si cuando vos intervenís en la política sos un político, no sos algo distinto, ya formas parte del club. Bueno, sacando a esa gente en general, todos han admitido, y el modelo lo admite, que el mercado de trabajo no es un mercado libre, sino que es un mercado rígido, como de alguna manera no, concretamente lo señalaba Keynes. ¿Por qué es un mercado rígido? Bueno, como ya explicaba su maestro ideológico, Alfred Marshall, los salarios no se fijan libremente, sino que se fijan en forma tripartita. Y ojo, esto lo dijeron intelectuales que no nacieron en la Argentina, sino de los países centrales. ¿Qué quiere decir tripartita? Entre las empresas o sus organizaciones empresariales, las organizaciones de los trabajadores y el Estado. Es decir, que surge de una negociación. Y si ese precio surge de una negociación, y cuando digo ese precio, el salario, el precio del trabajo, estoy incluyendo ahí todo, las condiciones de trabajo también, el empleo, todo. Entonces, se hace más dificultoso poder sacar conclusiones elementales, como si estuviéramos hablando del mercado de las bananas, de las mandarinas, del acero, cualquier otro mercado. Es un mercado, al menos este es un mercado rígido. Es decir, que sacando, y lo voy a mencionar más adelante, lo que los intelectuales, para llamarlo elogiosamente, que consideran que no, todo el mundo considera, todos los economistas consideran que este mercado es un mercado especialmente
distinto y que debe ser analizado justamente por sus peculiaridades. Entonces, ¿cómo se analiza el mercado de trabajo? Primero, como nos enseña la macroeconomía, esta rama de la economía que surgió con Keynes, hay que construir indicadores que midan qué es lo que pasa en el mercado de trabajo. Y así es como nos enteramos que existen unas tasas que miden de distinta manera los distintos aspectos del mercado. Perdón. La más conocida, obviamente, es la tasa de desempleo, que compara, numerador, las personas que están sin trabajo y que están buscando trabajo. Las dos cosas. Y en el denominador, la denominada PEA, que son las iniciales de población económicamente activa. Ese denominador es dinámico, pero normalmente va de los 18 años o de los 16 años hasta los 65 o 60 según el género, ¿no? Y las leyes. Es dinámico. Puede achicarse, agrandarse. Bueno, hoy por ley nadie menor a 16 años debe trabajar. Cuando se encuentra, ustedes saben, hay dirigentes empresariales, dirigentes políticos que justifican el trabajo infantil. Un menor a 16 años es un infante, es un niño. Si en algunas regiones del país trabajan niños, es ilegal. Hasta que no se modifique eso, eso es ilegal. Bien. La tasa de desempleo subestima el fenómeno. Subestima el fenómeno. ¿Por qué? Porque en el numerador solo están las personas que están sin laburo, pero que lo buscan. O sea, que son detectados por las estadísticas oficiales en las encuestas que se realizan periódicamente buscando laburo. Es decir, que quedan afuera los que abandonaron la búsqueda de empleo. Es decir, los desocupados que no buscan más trabajo. Como esto se sabe, todos lo saben, todos los que están en el mundo del trabajo lo saben, todos sabemos entonces que esta tasa siempre subestima el problema. Es decir, que hay más desempleados de lo que la tasa dice. Esta no es la única medición, hay otras mediciones. Por ejemplo, la que compara los subempleados con la PEA. ¿Qué es un subempleado? Un arquitecto que maneja un taxi, es decir, alguien que labura en un trabajo donde no se le reconoce su calificación, o alguien que trabaja menos de, pónganle, 35 horas por semana, es un subempleado, y otros casos. Y así van a encontrar distintos índices que nos permiten y que deben ser analizados todos, ver qué es lo que pasa en el mercado de trabajo en cada momento. Yo les mencioné estos dos, pero hay más. Esto en cuanto a la medición. Ahora, respecto al fenómeno del desempleo, existen distintas teorías o explicaciones. Tanto los neoclásicos como la síntesis neoclásica, como los keynesianos, admiten, coinciden, mejor dicho, en que existe un cierto tipo de desempleo que llaman friccional, de fricción, con doble C, friccional. Se trata de un desempleo de corto plazo, es decir, que se resuelve relativamente rápidamente, pero que cuando es detectado es desempleo, es decir, la persona no tiene trabajo. ¿Cuáles serían los casos que estarían involucrados en este tipo de desempleo? Por ejemplo, ustedes no tienen trabajo, se reciben. En el interregno que media entre el momento que ya tienen la calificación
y consiguen laburo, son desempleo friccional. O tienen trabajo y se enteran de una empresa que paga mejor, con mejores condiciones de laburo, renuncian a la en la que estaban, en el interregno, son desempleo friccional. O una tercera situación. Una empresa emplea, qué sé yo, 500 trabajadores. Y en algún momento su función de producción, es decir, la combinación de factores productivos le indica al empresario que se equivocó, que en lugar de 500 debería tener 300. 200 van a la calle. No porque sean ineficientes, porque no sean productivos, sino porque hay un error en el cálculo de la empresa. Eso es desempleo friccional. Van a conseguir laburo rápidamente. Sacando este caso, que es común a todas las escuelas de pensamiento que estamos utilizando acá, después lo demás es debate. ¿Cuál es el origen del desempleo? Entonces veamos uno de los debates. ¿Cuál es la teoría del desempleo de los neoclásicos? Bueno, no está escrita en ningún lugar. Es como, ¿vieron? Si ustedes leen así por curiosidad artículos sobre el cosmos en Internet, en Google. Bueno, en Google vienen todo tipo de noticias, ¿no es cierto? Las más variadas. Una de las una de las cuestiones que me llamó la atención es que los científicos, los astrónomos, para descubrir que existe un planeta a distancias años luz, lo saben porque en algún momento la estrella alrededor del cual gira el planeta se vuelve más opaca. Y esto es producto, han llegado a la conclusión de que justo en ese momento pasa el planeta por ahí, por el lugar donde se está observando. Bueno, acá es lo mismo. Sabemos que existe una teoría neoclásica del desempleo porque Keynes armó su crítica sobre ella, admitiendo que no existe un desarrollo específico, teórico. ¿Y cuál es su crítica? Que el desempleo no es un fenómeno voluntario de los trabajadores. Esto es, no es que la gente está sin trabajo porque no quiere trabajar. Cuando veamos en Economía 2, mercado de trabajo, vamos a ver que efectivamente en la visión neoclásica del desempleo, supuestamente el trabajador compara, escuchen bien, la desutilidad marginal a trabajar con el salario que el mercado paga por ese trabajo que él le interesaría tener. ¿Qué es la desutilidad marginal al trabajo? Es la bronca que le da a cualquier ser humano tener que ir a trabajar. O por decirlo en términos bíblicos, ganarás el pan con el sudor de tu frente. Bueno, esa sería la expresión en economía neoclásica de esa expresión bíblica. Si esa desutilidad es medida subjetivamente por el trabajador, es mayor que el salario, no se ofrece. Entonces queda desempleado. Es decir, sería una decisión voluntaria. Para decirlo en términos de Milei, y hay gente que prefiere cobrar una asignación universal que emplearse. Prefiero no ahondar en calificativos sobre este tipo de comentarios para no perder el tiempo. Keynes dice que el desempleo no es un fenómeno voluntario, es un fenómeno involuntario.
Ustedes vieron, vieron conmigo la función de consumo. Y cuando vimos el consumo inducido, desarrollamos un coeficiente que es la propensión marginal a consumir. A partir de ese coeficiente, de ese comportamiento de los consumidores que analiza Keynes, deriva el fenómeno del desempleo involuntario. De tal manera que, extraordinariamente, tipo recontralúcido, digamos que no hay culpables. Veámoslo así. Cuando la renta aumenta, el consumo aumenta, pero menos. Entonces, cuando los empresarios van al mercado con sus productos, con una producción incrementada, un producto incrementado, se encuentran con que no hay demanda efectiva suficiente porque el consumo no creció en la magnitud que debería haber crecido. Entonces, ¿qué hacen? Ponen las barbas en remojo y dicen, no, yo tengo que producir menos. Producen menos, despiden. No es culpa del trabajador, no es culpa del empresario, es culpa de un fenómeno del mercado. Es decir, el desempleo, ¿para qué? El desempleo masivo, me estoy refiriendo, es un fenómeno involuntario. También van a ver en la literatura, en los libros de texto, que existe una tasa natural de desempleo. Es algo así como una tasa que el mercado determina que exista en cada momento, abajo de la cual no se puede, la economía no funciona. Es la que surge de la acción del mercado. ¿Cuánto es esa tasa? Nadie lo sabe. Nadie nunca la midió. Yo diría que en realidad no existe, pero en la literatura se la menciona. Es una especie de piso arriba del cual se dan todos los fenómenos que les acabo de mencionar. Hay otras teorías sobre el desempleo, sí. La voy a mencionar rápido, aunque no sea tema de parcial, la vamos a ver mejor en Economía 2, que es la visión marxista del desempleo. Lo voy a decir así. Está relacionado con el fenómeno de la tecnificación de las empresas, que genera de una manera determinada que siempre haya una fracción de la fuerza de trabajo, así lo llama Marx a los trabajadores, empleados, que siempre queda fuera del mercado. Esto me da pie para que les diga una cuestión final sobre el mercado de trabajo. Existe distintas formas de desempleo en las mediciones. Está el desempleo cíclico, está el desempleo estructural, como dos formas específicas. Por ejemplo, en la Argentina, hoy no por el tema de la pandemia, pero históricamente hay una fracción de trabajadores que en un periodo de tiempo, un periodo del año, van al Alto Valle del Río Negro a participar de la cosecha de manzanas. Y después, cuando terminó la cosecha, se vuelven a sus provincias de origen. Ese es un desempleo cíclico. ¿De qué vive esa gente después que se van del Alto Valle? Son pequeños productores agrícolas o agrícola-ganaderos. Viven en condiciones de autosuficiencia, digamos. Producen para sí mismos y para un pequeño mercado local. Y se conchaban en el Neuquén y Río Negro en ese periodo de tiempo de cosecha. Eso es cíclico. Hay desempleo estructural cuando, supónganse, a ver, no lo han estudiado porque me parece que en el secundario ya no existe la asignatura estenografía. La estenografía era una materia que se veía en el secundario en la cual, en base a un texto,
nos enseñaban a escribir con signos. Eso ya no se usa más. Y existían gente llamados estenógrafos. Por ejemplo, el Congreso de la Nación tiene estenógrafos. Cuando se hace una sesión o una reunión de comisión, además de grabarse, hay gente que probablemente todavía escribe lo que se dice con esos signos. Son los estenógrafos. Pero es una especie en extinción. Esa gente es desempleo estructural, porque si, como les puedo decir, si no laburan de eso, se quedan, tienen que trabajar en cualquier otra cosa que no se corresponde a su calificación. Bueno, esto es lo que les quería decir sobre uno de los componentes centrales de la oferta agregada. ¿Por qué la oferta agregada? Así como la demanda agregada se desplaza en el espacio como producto de cambios en alguno de sus componentes, crece el gasto, cae el gasto, aumenta la inversión privada, cae, aumentan o disminuyen las exportaciones netas, la oferta agregada también. ¿Cuáles son los factores que hacen que la oferta agregada en el modelo se muestre como una función que se desplaza? Bueno, son las variables que yo les mencioné. Por ejemplo, los gremios consiguen un aumento salarial importante o no, o por debajo de la inflación. ¿Hay mejoras en la productividad del trabajo o empeora? ¿Los empresarios logran aumentos en su tasa de rentabilidad o al revés? ¿Hay incrementos en los impuestos a la producción o disminución? ¿El precio de la energía, el precio de las materias primas, crece o decrece? Cualquiera de esos factores se expresan gráficamente y conceptualmente en cambios en la oferta agregada. Por supuesto, cualquiera de ellos que signifique aumento en los costos, significa que la oferta agregada cae. Y al revés. Una de las situaciones que se pueden dar son los llamados shock de oferta. ¿Qué es un shock de oferta? Un crecimiento, por ejemplo, espectacular del costo de la energía. Esto ya ha ocurrido a nivel mundial en distintas décadas del siglo XX como producto del aumento brusco del precio del petróleo. Es decir, aumentos en cortísimo plazo del precio del petróleo. Hoy en día, por ejemplo, le está pasando a la Argentina, tiene shock de oferta en materia de, como producto del aumento brusco que hubo desde el año pasado hasta ahora, parece que ahora se moderó, de las llamadas commodities, es decir, aquellas materias primas que se comercializan en el mercado mundial que son perfectamente identificables. A eso se le llama commodity. El yuyo maldito, la soja, maíz, trigo, y ahora también parece ser las carnes. ¿Qué pasó? Y bueno, ese aumento espectacular de precio, que tiene que ver un poco con el aumento de la demanda de China popular, pero más que nada tiene que ver con la especulación en el mercado de Chicago, la bolsa de valores, porque todos esos commodities, sus precios son determinados a través de papeles que representan a esos activos, es decir, todo se comercializa en la bolsa, esos activos se llaman derivados, se venden y se compran, como los bonos. Y ha habido un espectacular crecimiento de esos precios que derivó en qué? Que la Argentina ha logrado incorporar muchos dólares producto de esa exportación, no todos los que debería porque hay mucha evasión, las empresas evaden, pero algo ha ingresado, pero al mismo tiempo, como esos commodities forman parte
de la alimentación directa o indirectamente de las familias, ha habido un espectacular crecimiento de los precios y con ello, digamos, para algunas empresas esto ha significado un aumento espectacular de los costos. Por ejemplo, los frigoríficos que, que hacen la exportación o la venta local de carne bovina han tenido aumentos importantes de sus costos porque en algunos casos las vaquitas se alimentan de maíz y el maíz ha crecido en forma espectacular. Y ahí tienen un shock de oferta. Bueno, que afecta a la oferta agregada. Por supuesto que estos efectos que hay en los componentes de la oferta agregada actúan sobre el corto y el largo plazo, con lo cual cuando ya estamos acá, de nuevo tengo que reiterar que esto significa que, no lo voy a tomar en el parcial, significa que ya estamos fuera del modelo keynesiano, estamos en la síntesis neoclásica. En el corto plazo, lo que puede darse es que aumente o disminuya la renta, que aumente o disminuyan los precios. En el largo plazo, también esto es posible. ¿Cuál es el largo plazo? Diría Keynes, en la vida que nunca nos va a tocar vivir. En el modelo es posible un ajuste a largo plazo de la oferta agregada. Bien, antes de avanzar con otro de los temas, que es el tema de la inflación, que nos permitiría ir cerrando, si hay alguna pregunta. No, profe, en mi caso muy claro todo lo que está diciendo. ¿Y por ahí alguna otra víctima? Sí. Profe, no entendí algo, no sé si tiene que ver. Esto que el gobierno había hecho la restricción para la exportación de carnes, ¿al final tuvo algún beneficio? Porque vi que lo fueron levantando paulatinamente y al final, bueno, los precios de la carne no variaron tanto. Bueno, Creo que ellos querían. fue una apretada del gobierno a los frigoríficos porque no querían vender esa carne a precios accesibles en el mercado local porque el negocio de ellos es exportar. Primero fue eso. Segundo fue para poder analizar la AFIP, cómo funcionaba ese mercado y haber descubierto ya algo que se sabía pero que no se podía demostrar, que había frigoríficos truchos, exportaciones que se hacían vía Uruguay o Paraguay para evadir el pago de los derechos de exportación o para sacar dólares de la Argentina o que no ingresen a Argentina y que ingresen a otros mercados como Uruguay y Paraguay. Bueno, hubo un arreglo. Ahora, se lo voy a contestar de una manera brutal. Hace meses que no muerdo un bife, así que en términos concretos no tengo idea si el arreglo que se hizo por el cual esos frigoríficos a determinados cortes, por ejemplo el asado, se comprometieron no pueden exportarlo, se les prohíbe exportar, y lo tienen que vender en el mercado local a la mitad de precio, se ha materializado. Estoy seguro que debe haber una tensión y que en buena parte ese arreglo es formal y no efectivo, porque son capitales muy importantes, son empresas internacionales. Pero no sé bien qué pasó. Finalmente, en la práctica, ¿no? Sí, profe, se ve que el poder adquisitivo no nos alcanza para probar la carne, como dice usted. Pero lógico, ¿sí? Como dice, Es brutal el precio, es abismal. por ejemplo,
ustedes no sé si recordarán a un diputado o senador, no sé si es diputado o senador de Entre Ríos, de Juntos por el Cambio, de Ángeles. El del campo, sí. Claro, ese que le faltaba un diente. Que ahora tiene todo el comedor nuevo, porque Claro, si sos diputado. le fue no bien. puedo No, tener no, ya dientes. tenía el comedor nuevo de antes, cuando como empresario gana más que como diputado, no te quepa duda. Pero gana más que 200.000 pesos por mes. Pero este hombre decía que el bife de lomo, creo, la gente no consumía bife de lomo, que un bife de lomo a $500, ese era el precio que tenía que tener. Lo dijo hace unos años. A ver, yo hay cosas que no puedo decir en una clase universitaria que encima se está grabando, ¿se entiende? Sí, Así se que entiende. Sí. lo dejo a criterio de todos ustedes la calificación. Bueno, nos quedan 20 minutos menos, más o menos, para terminar y para que se termine el tiempo que tengo habilitado. Así que yo quisiera, aunque sea una puntita del tema inflacionario, incorporar, que otro de los problemas que estudia el modelo de oferta y demanda agregada. Yo lo desarrollo esto particularmente porque observo que desde que doy clases de esta materia, que en los libros de texto que tenemos resulta muy difícil encontrar las teorías de la inflación. Así que me baso en el conocimiento que tengo de haber estudiado el tema, producto de que tengo que dar clases. Entonces, dos o tres cuestiones que la vamos a seguir mañana. Primero, cuando hablamos de inflación, decimos que se trata del aumento generalizado y sostenido de los precios. Generalizado y sostenido de los precios. Esa es la definición de inflación. Por lo tanto, no existe en el mundo ningún índice que mida la inflación. Todos los índices de precios que escuchamos, que conocemos, miden un aspecto del fenómeno. Pero no es posible construir un índice, por lo menos hasta ahora las matemáticas nos lo ha permitido, que contemple todo el fenómeno. Por ejemplo, el índice de precio al consumidor, que es el que se usa en los medios de comunicación para medir la inflación, en realidad no mide eso, mide el costo de vida, que es un problema distinto. Esto es, mide lo que nos cuesta vivir, pero eso no es la inflación. Porque la inflación incluye cómo evolucionan los insumos de las empresas, los bienes intermedios, cómo cambia el precio del metro cuadrado urbano y el metro cuadrado rural. ¿Qué pasa con el precio del dólar o de las divisas? Todo eso son precios, todos esos son precios que no están necesariamente contemplados en el índice de precio del consumidor. ¿Y por qué se lo usa entonces como sinónimo de inflación? Por comodidad. Porque hay un gobernador de una provincia importante que se atrevió, que es economista y que se atrevió, y profesor de economía, y por lo tanto lo sabe tanto mejor que yo ese tema, que se atrevió a explicar esto en un medio de comunicación. Y le salieron a matarlo. Por lo tanto, a partir de ese momento, seguramente llegó a la conclusión que era insensato tratar de explicar esto, pero como yo no tengo ese cargo, se lo puedo comentar. Así que el fenómeno inflacionario es un cambio en los precios relativos, es decir, no todos los precios suben de la misma manera, algunos suben, otros bajan, que muestra la situación relativa y los beneficios relativos que
que tienen las empresas o los sectores económicos entre sí. Es decir, más allá de que el aumento de precios hace caer el salario real, que es un precio, el poder adquisitivo de los salarios también significa traslación de ingresos entre sectores productivos, entre empresas o sectores empresariales. ¿Esto quiere decir que los índices no sirven para nada? No, todo lo contrario. Todos los índices que elabora el INDEC son necesarios para poder saber qué pasa. Entonces, la inflación es lo que les comenté. ¿Cuál es lo contrario de la inflación? La deflación. Deflación es la caída generalizada de los precios. Al principio del curso o cuando yo lo tomé con ustedes, les debo haber mencionado que el modelo de demanda y oferta agregada tiene la osada pretensión de predecir hacia dónde va el ciclo económico. Y creo haberles mencionado que el ciclo económico tiene 4 fases o etapas. Una de ellas es la depresión. Cuando hay depresión en una economía, normalmente se ve acompañada de deflación, caída generalizada de los precios. Entre ellos, el que más nos importa a nosotros, que es el salario, producto de desempleo en millones de personas. Si la inflación es un problema histórico que nace, que se transforma en crónico o inevitable a partir de la Segunda Guerra Mundial, y en la Argentina toma niveles de 2 dígitos, es decir, es un problema grave, desde la Segunda Guerra Mundial, la deflación es peor que eso, porque significa que la gente se queda sin ingresos, no que no llega a fin de mes, sino que no está más. La Argentina ha tenido problemas de deflación, la década del 30, y tuvo también la época de, la última vez fue en el 2001 con el inefable de la Rúa. Y ahí es donde nos sirven los índices. El IPC, índice de precio al consumidor, y también el índice de precios mayorista, es decir, el índice que mide el precio de los insumos, daba negativo mes a mes, caían los precios. Y no es que eso significaba que el salario real aumentaba, porque el salario se hundía junto con esos precios. Es decir, que la deflación y significa empresas que quiebran, empresarios que van a la quiebra, trabajadores que quedan sin trabajo, es el infierno más temido. Hay otros problemas que caracterizan el tema de la inflación. Ya les acabo de mencionar uno, que es la deflación. Les menciono 2 más para terminar. La hiperinflación y la estanflación. ¿Qué es la hiperinflación? Bueno, es un aumento brutal de los precios con valores anuales de más de 4 dígitos. O sea, póngale 1000% para arriba. O valores mensuales de 2 dígitos mayores al 50%. Esta es lo que se conviene entre los economistas para calificar un fenómeno hiperinflacionario. ¿Cuándo se da la hiperinflación? Bueno, primero, se da porque hay una acción de grupos económicos en el país que se dé para provocar ese aumento sostenido brutal de los precios, porque quieren provocar un hecho político contra el gobierno de turno, cualquiera sea. Es decir, no es casual, no es como la deflación, una consecuencia de la depresión, de la falta de nivel de actividad, y que no haya demanda efectiva. La hiperinflación es provocada conscientemente por grandes grupos empresariales, como ocurrió en la Argentina y en otros países del mundo, para provocar la caída
del gobierno de turno. Y por último, la estanflación es estancamiento más inflación. Es una expresión de origen norteamericana, porque la primera vez que se dio este fenómeno en el siglo XX fue en Estados Unidos. Fue una novedad, porque hasta ese momento, producto del análisis keynesiano, era imposible pensar que al mismo tiempo en un país, sea Estados Unidos o la Argentina, se diera al mismo tiempo desempleo alto con inflación alta, o lo mismo, estancamiento con inflación. Se suponía que eran fenómenos contradictorios. Esto es, que si un gobierno, por ejemplo, se enfrentaba con un problema inflacionario, lo combatía mediante la recesión, como se lo mencioné antes. Entonces, hacía caer el nivel de actividad, la demanda agregada, y se suponía que eso provocaba que los precios bajaran porque las empresas a esos precios no podían vender, o viceversa. Alto desempleo, entonces inyección de dinero en el mercado, mayor gasto público, que genera una caída del desempleo, pero con un costo que es inflación. En Estados Unidos, en un momento determinado, se produjeron ambos fenómenos. Y ellos lo llamaron, traducido al castellano, estanflación. En el libro de texto, en O'Keefe y seguramente Samuelson, tienen, mañana lo podemos ver, expresado en términos del gráfico esa posibilidad. ¿Por qué se da? Por errores de política económica. ¿Cuándo se dio por primera vez? Cuando en Estados Unidos un aumento extraordinario, un shock de oferta en el costo de la energía provocó una suba de los costos empresariales, de los precios, y la salida típica que tenían los gobiernos y el gobierno de aquel entonces fue, para combatir la suba de precios, provocar el aumento de la tasa de interés. ¿Por qué? Porque de esta manera, como esa economía, todo el mundo trabajaba, los consumidores trabajaban con tarjeta de crédito, el encarecimiento del crédito hizo que haría que, como caída de la demanda efectiva, los precios bajaran. Lejos de provocar eso, ese aumento de la tasa de interés provocada por la Reserva Federal, que es el Banco Central norteamericano, produjo recesión, sin que los precios bajaran. Así que se combinaron dos situaciones que impensablemente hasta ese momento podían darse. ¿Cómo se resolvió? Se resolvió de la peor manera, que consistió en lo que los libros de texto en el modelo llaman eufemísticamente, irónicamente, moderación salarial. Traducido en mi barrio, los sindicatos o dirigentes sindicales lograron aumentos salariales por abajo del aumento de precios. Es decir, se bajaron los lienzos frente a los empresarios. Por supuesto que el Estado, el gobierno norteamericano colaboró con eso. Derrotó, hubo una huelga en ese entonces muy importante, si no recuerdo mal, de los aeronavegantes norteamericanos, pidiendo un aumento salarial. Son gente que gana muy bien en todo el mundo, y ahí también, y fue derrotada esa huelga. Eso provocó una depresión en la capacidad de combate, de lucha de los trabajadores, y eso contribuyó para que los sindicatos y las federaciones obreras aceptaran aumentos salariales por abajo del índice de precios. A eso se lo denomina moderación salarial. ¿Qué tradujo eso? En que, como les dije, la moderación salarial es uno de los elementos que hace a la mejora de la oferta agregada.
aumentó la oferta agregada, con eso se recuperó la economía. ¿Paramos acá? ¿Alguna pregunta? Profe, hoy en la Argentina estamos en una inflación, ¿no? Sí, sí, No hoy hay llegamos a- inflación, no hay recesión, hay aumento del nivel de actividad con un hambre atroz, ¿no? Miseria atroz, 40% de la población por abajo del nivel de pobreza. No hay esta inflación, hay inflación con crecimiento llamativo. Se está dando este fenómeno. Sí, Crece sí. en la industria y en otros sectores el nivel de actividad, crece un poquito el empleo registrado. La distribución del ingreso es pésima, y es decir, el coeficiente de Gini se acerca a 1, cada vez más a 1. Bueno, si no sube más es por la ayuda económica del Estado, pero los precios no, digamos, siguen subiendo. Probablemente la tasa de aumento, índice de precio del consumidor como indicador aproximado de la inflación, ahora se empiece a moderar. ¿Por qué? Porque uno de los elementos, después lo vamos a ver mañana, del aumento de precios es la tasa el tipo de cambio. Y ahí, como ustedes se imaginarán, juega un papel muy importante el Banco Central. Lo que está haciendo el Banco Central, en acuerdo con el Ministro de Economía, es reducir la tasa como el tipo de cambio flexible se le llama la tasa de depreciación. Es decir, el dólar oficial sube muy poquito, cada vez menos. Casi vamos a un nivel de Una estabilidad. estabilidad. ¿Sí? Y eso ayuda más el hecho de que las tarifas públicas no aumentaron una vez y ya no van a aumentar hasta fin de año. Todo eso ayuda a que los precios empiecen a bajar. Y además, ustedes habrán visto que se están reabriendo todas las paritarias, así que los trabajadores del sector privado, del sector público, es decir, aquellos que están registrados, van a ver compensado de alguna manera su salario, su poder adquisitivo. Obviamente, cuando hay inflación, el trabajador siempre pierde. Como lo explicaba Keynes, no hay forma de que tiene el trabajador de recuperarse, porque uno puede conseguir un aumento salarial, pero lo cobras a principio del mes siguiente. Y todo ese periodo te comiste el aumento de precio. Escalonado, profe. También. Además. Bueno, ¿qué más? ¿Alguna pregunta? Profe, lo que vimos hasta ahora con Swamelson es el Samuelson. sí, Sí, modelo multiplicador, oferta y demanda agregada, y después hay que ver lo del Banco Central y sistema financiero que vimos la semana pasada, sí, yo para ubicarme con los sí, textos. sí. Y ahora lo que vamos a ver mañana es la teoría de la inflación y el modelo completo, con las tres funciones, las tres posibilidades que se dan. Una cosa muy, muy breve. Nada más. ¿Eso es algún texto específico? Lo que estamos usando. Yo uso King, Ok. ustedes usan Samuelson, o King, lo que quieran. Hay otro texto que es Nacleri, que yo no uso, pero que a lo mejor es bueno, pero no lo tengo presente. Está en la bibliografía. Bueno, Sí, eso. Bien, sí. ¿algo más? Preguntas sobre lo visto, quiero decir. Son poquitos, son 21 sobrevivientes, pero el curso son como 100, son como 1000. Mm, Bueno, se va a anotar en el examen eso. sí. Se va a anotar en el examen. No necesito tomar presente. Bueno, Profe, una consulta. Mañana podremos dejar bien en claro los temas del parcial, sí, por claro, favor. sí. Gracias. Bueno, ¿paramos acá? Profe, ¿Sí? yo Karina. tengo el libro de Ricardo Orsi 2017 y no sé desde qué capítulo. Lo que estábamos viendo está en el capítulo 12, la inflación,
pero Sí. no sé desde qué capítulo va el Pero el Samuel. libro de Orsi es en realidad una fotocopia que incluye textos, ¿no es cierto? Ujú. De diversos Sí. autores. Está Anaclerio, creo que está Samuelson, ¿no? ¿O no? Sí, Bien. sí, sí, Por ejemplo, de Samuelson, lo único que recuerdo en este momento es que desde el capítulo 20 en adelante. Hay capítulos. capítulo 20. Sí. Bueno, ¿Sí? Bueno. dale. Listo, nos vemos mañana. Cuídense, hace mucho frío y suerte. Hasta mañana. Gracias, profe. Hasta Hasta mañana. mañana, profe, nos vemos mañana. Chao, Chau, profe. chau. Buen día.